Ahora sí. Ok, entonces para el día de hoy, buenas noches para todos y todas. Nuevamente, eh, vamos a continuar con el tema de la semana 2 correspondiente a este módulo de control estadístico. Allá vamos a ver hoy 3 temas bastante interesantes. Y vamos a iniciar con el primero, que es sumamente importante, tanto así que lo vamos a seguir utilizando el resto del programa. No el resto del módulo, sino el resto del, del programa técnico, ¿verdad? Simple y sencillamente aplicar los criterios que ya luego uno los aplica de manera muy mecánica, conociendo conociendo la teoría, ¿verdad? Puesto que se aplican 3 criterios para redondear. Son estas 3 reglas que vamos a ver por acá. Ok, yo voy a hacer algunos ejemplos también por aparte para que nos quede igualmente claro para todos y todas. Ok, voy a leer y voy a ir explicando. Dice que la primera regla que se aplica para redondeo es que si el dígito que está situado a la par del que va a redondearse es mayor a 5, ya les voy a explicar todo esto que acá para que no se les haga mucho enredo. Entonces, el dígito que está situado a la par del que va a redondearse. Siempre tenemos que tener claro eso. El que va a redondearse es el que va a cambiar. El que va a sumar 1 o quedarse igual, que esas son las dos posibilidades, pero eso es lo que llamamos el dígito que va a redondearse. ¿Okay? Dice que si ese dígito que está a la par del que va a redondearse es mayor a 5, entonces se le debe sumar 1 al que va a redondearse. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta cantidad. Vamos a ver, ubíquese en acá. Y dice que esta cantidad me piden redondearla a un decimal. Ahora, siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, yo les voy a pedir, bueno, o su jefe o cualquiera, ¿verdad? El procedimiento les va a pedir redondear a un decimal, a 2 decimales, a 3 decimales. Y pues en base a eso es que tenemos que hacer el criterio de redondeo. Si no nos dicen a ningún decimal o no nos dicen redondear, pues colocamos todos los decimales que nos dé, ya sea la calculadora o el Excel o con lo que estamos trabajando. Bueno, pues aquí dice que se redondea a un decimal. Entonces, ok, eso quiere decir que yo voy a conservar hasta aquí, porque hasta aquí tengo un decimal. Ok, entonces quiere decir que este 3 que está aquí es el que se va a redondear. O sea, ese es el número que yo voy a considerar redondear. Y como les dije, redondear es o sumarle 1 o dejarlo igual. Esas son las dos opciones que hay para redondeo. No hay más. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en el número que está a la par del que se va a redondear. Y el número que está a la par del que se va a redondear para este caso es el 7. ¿Okay? Es el 7. No es ni el 6, ni el 3, ni ningún otro. O sea, el que yo voy a ver y el que me va a decir cómo voy a redondear el 3 es el 7, porque es el que está a la par. Que mire que el 6, aquí hay un 9 y aquí hay un montón de números que también puedo usar para redondear. No, el que utilizo es este que está aquí, el que está a la par del 3. Me disculpan si hago pausas, me estoy tomando ahí un cafecillo que no había podido. Entonces, el 7 me va a decir cómo voy a redondear el 3. Y como dice la primera regla, si ese número que está a la par es mayor a 5, ¿qué pasa? Dice que se le suma 1. Se le suma 1 al 3. Por lo tanto, entonces sí, yo voy a quitar estos números de aquí, porque solo va a quedar un decimal. Pero antes de quitarlos, me fijo en el 7, que es el que está a la par, para que ese 7 le diga al 3 cómo debe quedarse.
En este caso el 7 le va a decir al 3, súmele 1. Y al sumarle 1, se va en el resto y queda 2,4. ¿Ok? Segunda regla. Voy a tratar de poner acá, aquí. Y ahora nos fijamos en este número que está acá. Tenemos 1,248. Ok. Y la misma situación, redondeémoslo a un decimal. Entonces quiere decir que pues vamos a mantener estos dos. Estos se van. Pero el 2 voy a tener que redondearlo. ¿Y cómo lo voy a redondear? Igualmente, el que está a la par me va a decir cómo lo redondeo. Y el que está a la par ahora es el 4. Bueno, en este caso es el 4. Y dice que si ese número es menor a 5, pues queda igual. Entonces al 2 ni se le suma ni se le resta, queda exactamente igual, permanece igual. Entonces, al redondearlo, pues lo que voy a hacer es dejarlo igual. Y vamos a dejar 1,2, que al redondearlo va a quedar así. Ojo que estoy tomando siempre en cuenta el número que está a la par del que yo voy a redondear. Eso es lo que quiere decir ahí esa hablada, que no es tan hablada, pero. Y el tercer criterio, que básicamente es un derivado del primero, dice que si el número que está a la par del que se va a redondear, perdón, es igual a 5, pues al número también se le suma 1. O sea, quiere decir que podríamos unificar la regla 1 y la regla 3 en una sola. O sea, que si es 5 o mayor a 5, pues al número que vamos a redondear se le suma 1. Vamos a ponerlos aquí. Entonces aquí tenemos este número. Vamos a redondearlo a un decimal. Entonces el 5 le va a decir al 2 que le sume 1 y nos va a quedar 2,3. Y ahora este otro, que es 4,35, igualmente el 5 le va a decir al 3 que le sume 1 y nos va a quedar 4,4. Aquí hice este ejemplo, ¿verdad? Aquí este es el único que le puse punto, ¿verdad? Porque el punto también se puede utilizar como separador de decimales, ¿verdad? Pero tratemos de utilizar en la mayoría de las veces, tratemos de utilizar coma para diferenciar los decimales de los números enteros. ¿Okay? Aunque sí se permite punto, por eso lo hice ahí. Muchas veces se puede confundir cuando hacemos un reporte, ¿verdad? Y por ejemplo aquí ponemos 4.4 y luego un punto y seguido, y tal vez se pueda como confundir un poco. Okay, aquí van a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Dice que todos estos números que están acá los vamos a redondear a 2 decimales. Ok, entonces aquí van a ver las 3 reglas, los 3 criterios que podemos usar. El primero dice que como lo vamos a redondear a 2 decimales, el 7 es el que me va a decir cómo queda el 5, y pues en este caso le dice que le sume 1. Aquí el 4 le va a decir al 5 que se quede exactamente igual, no lo va a modificar. Y por último aquí el 5 le va a decir al 8 que pues también le aumente 1, y vamos a tener estos resultados aplicando esa ley de redondeo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ok, todos estos ejemplos que están acá los vamos a redondear a 2 decimales. Ok, voy a ir explicando algunos. Ok. Así como está bien. Si lo redondeo a 2 decimales. Alguien que me indique qué le parece, si estoy aplicando bien la ley de redondeo. Sí, señor, está bien. Ok, está bien porque el 4 va a decirle al 8 que permanezca igual. Ok, vamos con el segundo. Este segundo, 0,85, lo estoy redondeando bien. Correcto. Ok, Sí, está bien. vamos bien. Este tercero, 4,66. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? Sería 0,47. Ok, y vamos a aplicar aquí. Perfecto. Eh, 0,505. Lo dejamos así. Hay que aumentarla igual, Ok, ¿a cuál le aumentamos? el 0 pasarlo a 1. Ok. Es que esos son errorcillos que a veces cometen. Vamos a ver con este. ¿Algún valiente o valienta que me diga cómo queda este? 0.50. Ujú. ¿Alguien que diga lo contrario o alguien que le parezca? Punto 50 para mí también. Ok. Sí, este es un caso muy especial que se puede dar. ¿Por qué? Porque el 8 va a aumentar al 9. Pero cuando pasan estas situaciones, ¿verdad? De 39, 49, 59 y similares, ahí no solamente vamos a aumentar el 9, sino también el 4. En este caso, ¿verdad? Pues va a ser un número completo que vamos a aumentar, ya no a 49, ya no el 9, sino el 49 como tal, aumentarlo a 50 al aumentarle 1, ¿verdad? Ahí no podríamos sumarle solo al 9, 0, porque pues nos va a quedar 40. No sería nada lógico. Ok, excelente. Vamos a hacer un ejemplo, un par de ejemplos más acá. Ok, este número que está acá me lo van a redondear a un decimal. ¿Cómo lo redondearían a un decimal? Bueno, en este caso pienso que quedaría solo en el 0.5. Ujú. Porque porque usted está tomando en cuenta el 4. ¿Es correcto? Okay. Hay gente que toma en cuenta estos números y dice, mira, es que estos números son muy altos también, ¿por qué no lo redondeamos a 0,6? No, pues en este caso vamos a redondearlo a 0,5 porque el que yo tengo que tomar en cuenta es el 4. No importa que los que están acá sean números muy altos, de ni modo, el 4 es el que me va a decir cómo redondear el 5. ¿Ok? Entonces pues quedaría como si fuera a un decimal, ¿verdad? Y vamos a ver este último. Este número de acá vamos a redondearlo a 2 decimales. Si lo redondeamos a 2 decimales, ¿cómo quedaría? Punto 44. Ay, perdón. 0.44. Ok,
Ok, correcto, gracias. 0.44. Aquí más bien creo que podrían cometer el error de decir, mira, no, es que el que está a la par de este 1 es muy poquito, ¿no? Entonces en este caso yo tomo en cuenta el 8. ¿Okay? Esos son los criterios de, de redondeo que se utilizan, ¿verdad? A nivel mundial, no solamente acá, digamos, la calculadora. Si nosotros redondeamos en calculadora, en Excel, en cualquier otra cuestión, en cualquier otro programa, si vamos a redondear, van a utilizar estos mismos criterios. No van a inventar absolutamente nada más. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto a este tema? Nadie. Nadie, nadie. Todo claro hasta el momento. Todo está claro, profesor. Ok. Ahí recibí ya el mensaje suyo, María. Ahorita lo reviso. Sí, profe, pero era error de capa 8. Ujú. Ya entré. Era error de capa 8, era error culpa mía. Ah, Todo ya. bien, ya logré ingresar. Ah, ok. Bueno. Perfecto. Bueno, ahora este segundo tema. La próxima semana me recuerdan, eso sí, si me recuerdan, ¿verdad? Porque si no me recuerdan, no lo hago. Me recuerdan explicarles cómo redondear con calculadora o cómo usar la calculadora para redondear. Si les explico ahorita, pues van a utilizar la calculadora para el examen y pues la verdad lo que quiero es que apliquen los criterios. Además, no son muchas preguntas que vienen con eso, pero ya ahí la otra semana con mucho gusto me recuerdan y yo los explico. Bueno, ahora sí vamos a ver este segundo tema para el cálculo de una muestra con respecto a una población utilizando lo que vamos a ver que es el nivel de confianza. Ok, para los ejemplos que vamos a ver y para las preguntas que vienen en el examen, son un par, vamos a utilizar el mismo nivel de confianza, en este caso de 95%. Así es que pues sabiendo el nivel de confianza que vamos a utilizar, ya simple y sencillamente pues vamos a la tabla a buscar el valor de esta letra, que es el valor de D. Ya vamos a ir por ahí, pero bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces vamos a interpretar la fórmula. Bueno, nos dice que para el cálculo de la muestra n minúscula nos va a decir que es muestra, ¿verdad? Que es una extracción, una pequeña extracción de la población. Ok, luego dice que para esa fórmula vamos a hacer una fracción o división donde el denominador, el numerador, que es la parte de arriba, el numerador va a estar conformado por la multiplicación de n mayúscula por p por q. Y nos dice que n mayúscula es el tamaño de la población, o sea, el universo que vamos a estar estudiando. Por eso es n mayúscula y n minúscula. N mayúscula es la población y n minúscula es la muestra que va a ser extraída de esa población. Y luego vamos a tener p por q, que pues aquí P, que va a significar la característica deseada de una población, y las características que no conocemos de una población, que vendría a ser Q. Fíjense que esa multiplicación yo la tengo tanto en el numerador como en el denominador, arriba y abajo. P por Q. También para esos ejemplos y para las preguntas vamos a otorgarle el mismo valor a P y a Q en todas las circunstancias. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos dice que P y Q, la suma de P y Q tiene que ser 100%. Ok, entonces para yo repartir de buena manera esos valores en P y Q, pues le voy a dar 50 a P y 50 a Q, 50% a P y 50% a Q, siempre. Y si ustedes hacen esa multiplicación de 50% por 50% en sus calculadoras, yo quiero que me digan cuánto es.
traten de que, digamos, no sean todos al mismo tiempo, porque si no se satura ahí el micrófono. Ya, profe, ya va. Ya, Profe, disculpe, ¿cuál es la pregunta? 50% por 50%, que van a ser de ahora en adelante los valores de P y de Q en cualquier circunstancia que vayamos a hacer. Hacer. Profe, que es 0.25%. No, 0. Un cuarto en fracción. Sí, un cuarto o 0,25, no 0,25%, ¿verdad? Fíjense que lo único que yo podría tener como porcentaje es cuando multiplico algo por 100, ¿verdad? En este caso 50% por 50% es 0,25, ¿verdad? Es un número normal, no es un número relativo. Entonces, de ahora en adelante, en esta fórmula, simplemente P por Q, toda esa parte que está aquí, P por Q, arriba y abajo, lo vamos a sustituir por 0,25. Así de fácil. Entonces ya tenemos una gran parte de la fórmula avanzada. Obviamente yo les voy a dar la población, que va a ser N mayúscula, y ya aquí pues lo sustituyen tanto arriba como abajo, y lo único que nos queda es determinar el valor de D, ¿verdad? Entonces, y el valor de D siempre va a ser el mismo. El valor de D va a ser el mismo porque el valor de D va a depender del nivel de confianza, y como el nivel de confianza es 95%, aquí vamos a tener una tabla para extraer el valor de D. Entonces nos dice que el nivel de confianza cuando es 95% va a ser este valor de aquí, 0,000625, tal y como está ahí. No hay que ni redondearlo, ni cambiarlo, ni nada. Aquí voy a hacerles un adelanto. Esto que voy a explicar ahorita es un paréntesis simplemente para los curiosos y curiosas, ¿verdad? Y como les dije, como un tipo de adelanto para algo que vamos a ver más adelante en metrología, que se llama notación científica. ¿De dónde sale este valor de D? Que es el que vamos a sustituir en la fórmula. Pues ese valor de D sale de elevar a la segunda potencia el valor de B, que es este valor del error, y dividirlo entre 4. Si ustedes al 5% lo elevan a la potencia 2, tal y como está aquí esta fórmula, 5% al cuadrado dividido entre 4 les va a dar este resultado que está aquí. Si ustedes quieren hacerlo, pueden ponerlo en la calculadora. 5% al cuadrado y lo dividen entre 2. Entre 4. Les va a decir que es 1 sobre 1600. Si lo pasan a decimal, les va a decir que es 6,25 por 10 a la menos 4. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo vio? Alguien que me diga si cree que ese número que le dio no es igual a este que está aquí. Es un por menos 4. 10 a la menos 4. ¿Sí? Como les dije, eso es un paréntesis. Eso nada más es como un adelanto de algo que vamos a ver más adelante, que es notación científica. Ok, ese número que le salió ahí en la calculadora para quienes lo hicieron, de 6,25 por 10 a la menos 4, es lo mismo que esto que está aquí. Aunque no me crean. Nada más es para que vean de dónde sale, pero no tienen que calcular eso, o sea, eso no les voy a poner a calcular. Pero si alguien pregunta, profe, ¿de dónde sale ese valor de D? Bueno, sale de hacer esta operación que está acá. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar este valor de D, tal y como está en esta tabla. Entonces, ubicándonos en la fórmula, pues lo único que yo tendría que darles, ¿verdad?, en buena teoría, es la población y confirmarles que estamos trabajando con el 95% para que sustituyan el resto. ¿Correcto? Esto lo sustituyen por
0,25, eso también por 0,25. La población pues yo se la doy, aquí la población menos 1 y el valor de D que era 0,000625. Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo. Aquí les digo que tenemos una población de 635, tenemos un nivel de confianza, se los estoy diciendo que es del 95%, un error que es del 5%, todavía aquí se los estoy recalcando, no les dije, ¿verdad? Perdón. La suma de el nivel de confianza más el error tiene que darme 100%. Por ejemplo, si yo tengo un nivel de confianza de 90, entonces el nivel de error vendría a ser de 10. O sea, va a ser la diferencia. Porque ambos sumados es 100%. Igualmente que P por Q, que es cliente frecuente o cliente ocasional, o sea, lo que sabemos y lo que no sabemos, que lo vamos a repartir en 50% cada uno. Y aquí, pues ya es obvio que vamos a utilizar este valor de D para la fórmula. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula, decimos cálculo de la muestra es igual a población por P por Q dividido entre N menos 1, o sea, población menos 1 entre paréntesis, lo multiplicamos por D y luego le sumamos P por Q. Y al sustituir, pues vamos a sustituir estos valores. No se extrañen si vean esto acá, porque esto también lo hice a propósito. Van a decir que sí, ya yo sabía, no. Porque esto que está aquí es lo mismo que 50% por 50%. Ya luego van a ver que podemos trabajar de 0 a 100% o de 0 a 1. Eso pues va a depender de cómo veamos los números relativos. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces aquí voy sustituyendo N mayúscula, que es la población, P por Q, aquí entre paréntesis la población menos 1, que vendría a ser 634, lo multiplicamos por D y luego le sumamos P por Q. Y voy haciendo las operaciones, ¿verdad? Siempre recuerden, si lo van a hacer así a manual, ¿saben? Si lo hacen en la calculadora, todo esto lo pueden meter en la calculadora, ¿verdad? Ya les voy a explicar cómo. Si lo van haciendo a mano, recuerden que las primeras operaciones que se hacen son las multiplicaciones, se hace lo que está entre paréntesis y por último las sumas, ¿okay? Que es el orden en el que pues, vamos viendo por acá. Ahora, ¿cómo hacemos para incluirlo en la calculadora? Bueno, la calculadora tiene una modalidad de fracción, ¿verdad? Esa está abajo de la tecla que dice calc. Bueno, en las calculadoras convencionales, no me acuerdo en las nuevas, creo que también andaba por ahí, que viene siendo como un cuadrito, una rayita y un cuadrito abajo. O sea, dos cuadritos y hay una rayita entre los dos cuadritos, un cuadrito está relleno y el otro no. Eso lo que me indica es modo de fracción. Ahí si lo ubican y lo logran poner, ahí tenemos la modo de fracción. Y van incluyendo tal y como desaparecerá. Yo voy a hacerlo en Excel porque en la calculadora no me va a dar toda la pantalla. Pues más o menos va a quedar algo como esto en la calculadora. Más aquí va una suma. Profe, Señorita, da 245.64, bueno, ahorrando dos dígitos. sí, Sí, sí señora. ok. Vamos a ver acá.
Si lo ponen en la calculadora con el modo de fracción, debería quedarles así. Arriba la población por 0,25, perdón, 0,25, me equivoqué, pues un 0 de más. Y abajo, entre paréntesis, pues la resta de 635 menos 1, o lo pueden sustituir de una vez por 634 por 0,00625 más 0,25. Esa es una manera en la calculadora, pero hay otras. También hay gente que no les gusta trabajar con fracción y les gusta ponerlo todo junto. Otra manera en la calculadora sería aquí tengo el numerador, luego slash aquí sí hay que tener mucho cuidado porque hay que ver dónde están los paréntesis para no confundirlos con con los que ya existen, ¿verdad? Simplemente pues indicar, bueno, aquí tenemos el slash, la división, como modo Excel. Aquí sí vendría a ser símbolo de división. En la calculadora, ahora estoy explicándoles acá en la calculadora. Ok, se ve un poquillo pixeleado, pero creo que ahí se entiende. Ok, entre paréntesis, por decirlo así, el numerador, luego dividido entre paréntesis el denominador, pero hay un paréntesis adentro que es la resta de n menos 1. Entonces simplemente pues hay que tener eso con cuidado. Cualquiera de las dos que utilicen en la calculadora les va a dar igual, siempre y cuando lo incluyan tal y como se los estoy poniendo acá. Si por A por B no les da igual, pues revisen saber si tienen algún error o les faltó algo. Vean que aquí al final es más, ¿verdad? Esta última operación es un más, no es un por, entonces tal vez ahí en algún caso tal vez se puedan confundir, ¿no? Pero esa es la manera de calcular la muestra, simplemente ir sustituyendo los valores que ya obtenemos. Aquí está lo que les puede dar, depende de qué tanto hayan redondeado, pero a final de cuentas el final, si lo redondeamos a número entero, porque las muestras no pueden estar con decimales, vendríamos a tener 245 o 246. Esa sería la muestra que extraemos para esa población. ¿Dudas, preguntas, consultas? Buenas noches, profesor. Lo estoy intentando y no me da. Ok, mandame una foto de qué es cómo lo está incluyendo en la calculadora, ¿verdad? Mándame una foto de cómo lo estás haciendo para ver si es que tiene algún error. Normalmente es porque hay algún error. Como les digo, eso va a depender si lo hacen en fracción, o en modo continuo. Vamos, este modo continuo sí hay que tener mucho cuidado. De hecho, no son muchos los que les gusta trabajar así. A mí sí me gusta trabajar así. Pero si no trabajan en el modo fracción y simple y sencillamente van incluyendo tal y como les aparece en la sustitución de los datos. Entonces, si gusta mandarme un pantallazo para ver cómo les estás haciendo y le indico ahí qué posible error podrá tener. Aunque yo sé que en la calculadora tal vez no le va a dar para que vea yo todo esto, ¿verdad? Que la calculadora le va a dar como hasta aquí, algo así creo, no le da toda la pantalla.
Sí, sí me lo vas a mandar, compañera. ¿Quién me está hablando? Por cierto, no vi quién era. Bueno, sí, ahí lo vamos viendo. Profesor, Murel, lo que pasa es que la volví a intentar y se me borró. Pero sí, Y no me deja marcar el 0.25 ahora. pero sí lo estás haciendo en la No, calculadora. estoy- Sí o no. Sí, profesor, tengo una calculadora científica, Ok. Bueno, cualquier cosa pero me está ok, comiendo. cuando lo logres hacer, me lo envía. Pero no se preocupe, sino Está bien, para que no se atrase, lo vemos al final, ¿ok? Si alguna otra persona también igualmente tiene duda, pues está bien. ahí lo vamos viendo. Ya sé que al final por lo menos no me tengo que quedar con, ¿cómo era? Con Sharon, ¿verdad? Ya no me tengo que quedar con Sharon. Entonces vamos con el tercer tema. Bueno, para terminar más bien acá con es únicamente sustituir, ¿verdad? Sustituir los valores que corresponden a cada letra. Eso es lo que se llama es álgebra. Y pues normalmente el único valor que no van a tener a mano es el de la población, ¿verdad? Los demás, igualmente yo les recalco el nivel de confianza para que utilicen el valor de D correspondiente, que en este caso siempre va a ser 0,000625. Más bien aquí voy a cambiar eso para que no se confundan acá y sepan que pues de una vez estamos usando 0,25. Eso ahorita se les cambia ahí en la plataforma. Ok, aquí estamos bien, ok. Perfecto. Ok, entonces para terminar, no, ya para con el tercer tema, vamos a ver las medidas de tendencia central, que son 3. Así que pues también bien importante porque esto lo vamos a seguir utilizando. La ventaja de este tema es que para el cálculo de estas variables, la calculadora nos facilita también bastante, luego vamos a verlo, no hoy, y también Excel. Entonces para los que manejan un poquillo ahí de Excel, seguro dicen, hey, ¿para qué? Si Excel lo calcula y todo, sí, pero aquí les voy a mostrar de dónde salen esos cálculos, ¿verdad? Porque muchas veces sí manejamos el concepto de media, de mediana y lo demás, pero tal vez no tenemos como la idea de dónde salen. Bueno, las tres que vamos a ver, que les mencioné, media, mediana y moda, son medidas de tendencia central. Pero las tres me indican diferentes variables, porque las tres son estadísticos que se utilizan, valga la redundancia, en lo que se llamamos estadística. ¿Y qué significa estadístico? Bueno, estadístico es un número, ¿verdad?, que me va a indicar algo. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les digo, mire, estos son los salarios que tienen las personas que trabajan en X departamento. Vemos que en el departamento de contabilidad. Pues en el departamento de contabilidad yo tengo 7 personas y las 7 personas ganan estos salarios respectivamente. A simple vista podemos ver que ganan muy parecido, ¿no? Ya si nos detenemos a analizar un poco más, ya vemos de que hay uno que gana muy menos, o sea que es el dato mínimo o el dato menor, y vemos de que hay alguien que gana más, que en este caso es el dato mayor. Entonces ya yo voy viendo, ¿verdad?, estas diferencias, ¿verdad?, de 31 a 36, ya voy viendo que existe alguna diferencia. Y pues estas medidas que están acá, que son las que vamos a ver, me van a analizar de alguna manera esas diferencias, ¿verdad?, que tengo con respecto a un grupo de datos. Vamos a utilizar estos grupos de datos que están acá para ejemplificar las tres medidas. Profe, Señorita. ¿verdad que la moda es digamos, los dígitos que más se repiten? Ajá, correcto. Es el valor que tiene, es el valor que tenemos con más frecuencia.
Y ese valor que tenemos con más frecuencia podría ser uno o podrían ser varios, porque podrían ser que varios valores se repitan muy parecidos. También. Ok, bueno, entonces en este caso vamos a ver lo que es la media o promedio. Yo normalmente le llamo promedio. Pero bueno, hay gente que le gusta mantener las 3 M's, la media, mediana y moda. Pero bueno, yo le llamo normalmente promedio. Y el promedio es, primero que todo se representa como una X, con una X y una barra encima. X barra me indica promedio. Y yo lo obtengo haciendo la sumatoria de los datos y dividiéndolo entre n. O sea, tengo que sumar todos los datos que yo tengo, que fueron los que les presenté al inicio, los 7 datos, y esos 7 datos, como son 7, lo divido entre 7. Y aquí obtengo el dato del promedio. Pues el promedio me dice que, valga la redundancia, en promedio tengo un salario de 33,7 en el departamento de contabilidad. Entonces ya yo diciendo que tengo 33,7 como promedio, ya la gente dice, ok, sí, puede tener 33, puede tener un poco menos o puede tener un poco más. ¿Qué tan poco o qué tan más, perdón, más bien qué tan menos o qué tan más pueda tener yo? Ya eso me lo va a indicar otro estadístico que vamos a ver más adelante, que es la dispersión o la desviación estándar. ¿En base a qué? Bueno, esto en base, les estoy adelantando nada más, en base a los valores que yo tengo como mínimo y como máximo. O sea, toda esta diferencia que yo tengo acá, de 31 hasta 36, va a ser lo que llamamos dispersión con respecto al promedio. Pues en este caso lo único que me interesa es saber como promedio, yo podría decir que ganan 33,7. Si van a haber unos que ganen muy menos, ¿verdad? Y van a haber unos que ganen un poco más, pero ya esas son cuestiones de desviación que vamos a ver más adelante. Aquí pues solamente vamos a ver las de tendencia central. Así Consulta, profe. y claro. Eso se mete en la calculadora en modo fracción. Igual da 33,7. ¿Correcto? Es que a mí me dio 29. Ajá. ¿Quién me habla, perdón? Jocelyn Yo Chávez, sé. Ok. 29.42. Puede ser que tal vez estés obviando algún dato. Porque vea que son 7 datos, ¿verdad? Tienes que tener esos 7 datos arriba como sumatoria, ¿verdad? Y abajo el 7, que es la división. Y sí, le tiene que dar esto. No tendría por qué darle otro número. Pero por eso le digo, tal vez estés obviando algún dato. Ya que tiene que tener 35, 31, 33, 36, 34, otra vez 34 y por último 33. Sí, me faltaban 33. Ok. Y ahora sí supongo que le tiene que dar eso. Igual hay una calculadora porque la calculadora, perdón, porque el ejemplo son muy poquitos datos. Pero ¿qué pasa cuando son 20? Son 25 datos. ¿Lo harían en la calculadora de esa manera? Lo haría en Excel. La calculadora también tiene cómo sacar promedio. Así que también les explico la otra semana. Pero si tienen calculadora científica, por eso es que me atreví a pedirles calculadora científica. La calculadora científica tiene para realizar muchas cosas que vamos a ver. Una de ellas, bueno, lo que vimos de primero, que es la ley de redondeo. Otra cosa que es esto, la estadística, ¿verdad? Que es sacar promedio y demás. Otra que vamos a ver que es la notación científica en metrología, conversiones de mediciones también en metrología, varias cosas que vamos a ir viendo de camino. Dispersión, ¿verdad? Que vamos a ver también ahí. Pero bueno, aquí porque son poquitos datos y en el examen preguntas también son poquitos datos, lo que quiero es que sepan y reconozcan de dónde sale pues el cálculo de estas medidas de tendencia central. Ok, ahora vamos con la segunda, que es la mediana.
¿Ok? La mediana es el dato que se ubica exactamente en el puro centro del medio de la mitad, como decía el chavo. Y así es, esa es la verdad. Entonces, la mediana me va a indicar donde los datos se parten exactamente en dos. ¿Ok? Para ello, perdón, voy a tratar de ponerlo ahí está bien. Para ello vamos a utilizar en primera instancia esta fórmula. ¿Por qué digo en primera instancia esta fórmula? Porque para yo saber dónde los datos se parten a la mitad, estos datos tienen que estar ordenados. ¿Ok? Igualmente, si usamos calculadora, utilizamos Excel, como dice la compañera, no tenemos que ordenarlos. Pero si yo tengo muy poquitos datos, mientras yo los voy metiendo en Excel o voy usando la calculadora, ya para esa clase ya los ordené de manera manual, tal y como los ordené acá. Entonces los datos aquí están ordenados, ¿verdad? Como pueden ver, el menor, luego 33, que aparece dos veces, luego 34, que también aparece dos veces, 35 y por último 36. Ok, entonces me dice que para ubicar el dato que se ubica en el centro, utiliza esta fórmula que es n más 1 entre 2. Recuerden que n es el número de datos, por lo tanto si yo utilizo esa fórmula y sustituyo números, pues 7 datos más 1 son 8 y dividido entre 2 es 4. Quiere decir que entonces este 4 me va a decir el lugar donde está la mediana. No la mediana, sino el lugar. La fórmula lo que me indica es la posición donde está la mediana. Y pues como yo los datos ya los ordené y ubico la posición 4, pues la posición 4 es este de acá, el 34. Y ahí es donde los datos se parten a la mitad. La mitad queda a un lado y la otra mitad queda al otro lado. 50% para cada lado. Y ahí pues pueden ver en el ejemplo de que se cumple. Siempre me va a ubicar el dato que está exactamente a la mitad. En este caso porque tengo 7 datos, ¿verdad? Es un número impar. Pero si yo tengo un número par, como en este caso, por ejemplo que los datos los tengo hasta el 35, o sea ya no tengo el 36, utilizando exactamente la misma fórmula, pues perdón, pues voy a tener que n más 1, que ahora es 6, va a ser 7, entre 2 va a ser 3,5. Por lo tanto, quiere decir que el 3,5 me va a decir que está entre el 3 y el 4. O sea, aquí, a la mitad del 3 y el 4. Y para saber exactamente el número, no la posición ya me la dio, que es 3,5. Para saber cuál sería el número que me corresponde a la mediana, pues entonces esos dos lugares que yo tengo acá, el 3 y el 4, lo sumo y lo divido entre 2, y aquí voy a obtener la mediana para estos ejemplos, ¿verdad? La mediana dice que va a estar en 33,5, ¿sí? 33,5 está aquí a la mitad, y para un lado tengo 50% de datos y para el otro lado el otro 50%. Lo que me sirve esta medida de tendencia central de la mediana es para ubicar donde yo tengo partido los datos, porque puede ser que una mitad esté más dispersa que la otra mitad. Ya eso luego lo vamos a ver más adelante. Ahora la pregunta es, ¿qué utilizamos? ¿Media o mediana? No hemos visto la moda, ya la compañera antes ahí se me adelantó, pero en cuestiones de estadística muchas veces tenemos que dedicarnos a la disyuntiva de si utilizar la media o utilizar la mediana. O sea, ¿qué valor utilizo para analizar, el promedio o la mediana? Bueno, eso también va a depender mucho de lo que estemos trabajando, de los datos. Como les dije, la mediana me va a partir los datos en dos. Entonces puede ser que, voy a hacer algo acá, puede ser que yo tenga una curva con datos donde si lo parto a la mitad tengo
muy bien repartido un lado que el otro, por decirlo así, o sea, menos contenido o más contenido, si estamos hablando de paquetes, ¿verdad? Pero podría ser que yo tenga una distribución así y la mitad de los datos esté aquí. Tengo una mitad repartida en esta parte de acá donde está muy dispersa. Esto, más distancia me va a indicar más dispersión. Como vieron antes, del 31 al 36, de toda esa distancia me va a significar dispersión. Aquí de la misma manera. O sea, yo tengo igual, aquí tengo 50 datos y aquí 50% de los datos. 50%, perdón. Pero ese 50% está muy disperso. Entonces ahí pues podría ser una disyuntiva. Pero la media siempre se va a comportar con respecto a los valores. Siempre va a estar dependiendo de los valores que yo le aporte. Porque por ejemplo, si en el departamento de contabilidad ahora en vez de tener uno que gana 36, tengo uno que gana 105, este más está volado. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, los demás van a decir, porque este huevón gana, perdón la palabra, porque este chavalo gana más que nosotros, gana 3 veces más, ¿verdad? Que esa argolla. Entonces ya a la hora de sacar este promedio ahora va a ser 43,6. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo le digo a los accionistas, mire, es que el departamento de contabilidad gana 43,6 con 7 personas, va a decir, ok, todos ganan muy bien, pero no, realmente da que hay uno que gana súper bien, pero los demás ganan muy parecido, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un cierto engaño dependiendo de lo que nosotros utilicemos y analicemos. Si los datos tienen un rango, o sea, un rango me refiero, lo vamos a ver la otra semana, si tienen un rango que va de un punto a otro, de un dato menor a un dato mayor, que no es tan disperso, excelente, de los datos van a tener un comportamiento en el cual podemos usar el promedio. Pero vea que aquí yo tengo un rango que va de 31 hasta 105. Y pues eso es un rango muy alto, ¿verdad? Estamos hablando de 70 y algo. Un rango de 70 y algo. Lo que me afecta en el promedio. Y por ende yo podría decir que sí, ganan en promedio 43,6. Pero eso es mentira, eso es en promedio. Pero lo que me está afectando acá, y como se los dije y lo repito, lo que me está afectando acá es este 105. Porque el promedio se ve reflejado con los datos que yo le alimente. ¿Sí? Aquí esto es un poco de lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Luego vamos a ver estas curvas, que son los datos, o me representa la curva debajo de los datos debajo de la curva, ¿verdad? ¿Cómo están? Estos nombres que están acá son los nombres en inglés para moda, mediana y promedio, ¿verdad? Que si los buscan en Excel o tienen el Excel en inglés, pues la fórmula las buscan así. Esto que tengo acá es lo que vamos a ver más adelante, que es la dispersión o desviación estándar. Eso es un simbolito que es como una O con un rabito, ¿verdad? Que vamos a ver ese número, ¿verdad? Que también es importante tenerlo en cuenta. Y por último, bueno, lo que la compañera nos dijo, no es que no sea importante, ¿verdad? Pero muchas veces tal vez la moda no me va a servir para el análisis de datos, pero sí es importante porque dentro de una curva normal, o sea, una curva normal, me refiero, como les dije, algo como esto. En una curva normal, pucha, me salió horrible, me faltó ir al kinder. Una curva normal, o sea, todo esto que está aquí abajo, todo esto que se le llama el área bajo la curva, me va a representar los datos y yo voy a tener medidas de tendencia central. Otra vez me salió feo. Cuando lo digo una pizarra, dirás que no me sale tan mal. Ok, ahora sí. Cuando yo tengo una curva normal y tengo las medidas de tendencia central, resulta que en esa curva normal el valor de la media, el promedio y la moda van a ser el mismo. Entonces ahí tengo yo una ventaja y a partir de ahí puedo realizar varias predicciones con respecto al comportamiento de los datos.
cuando las medidas de tendencia central, que son esas tres que acabamos de ver, son el mismo valor, estamos ante la presencia de una curva normal. Pero bueno, ya para terminar, la moda, que vendría a ser el dato que más se repite, como dicen comúnmente, o el valor con más frecuencia, podría ser uno o podrían ser varios. Si es uno, pues es una sola moda, y si son varios, pues multimodal, o en este caso bimodal, porque tenemos dos valores que se repiten la misma cantidad de veces, 33 y 34. Pero aquí es porque tenemos un ejemplo con poquitos datos, ¿verdad? Entonces pues da esa opción. Pero cuando tenemos muchos datos, ahí se va a ver más reducido la posibilidad de tener una bimodal o multimodal. Okay. ¿Alguna pregunta, consulta hasta acá? Nadie. Bueno, en el examen pues vienen algunas preguntas con respecto a todo esto que acabamos de ver, ¿verdad? Ya de redondeo. Vamos a seguir usando redondeo, así que eso lo digo porque ya me ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, pregunto cosas que tienen que ver con redondeo más adelante y me dice, pero es que eso ya no es materia de esta semana o de este módulo, eso ya lo vimos. Sí, ya lo vimos, pero es para seguirlo aplicando, ¿verdad? No es que vemos una cosa y eso quedó allá, ¿verdad? En el olvido. En el olvido solo quedan los novios y las novias. Aquí todo lo que vayamos a ver es porque en alguna parte lo vamos a utilizar y pues no hay problema. Si en algún momento se les olvida o quedan por ahí, pues nada más me preguntan y lo volvemos a retomar para repaso. Okay. Ok, ¿cómo les fue a las compañeras que estaban con la cuestión esa del cálculo? Si lo pudieron resolver, si no, para entonces quedarme con ustedes. No sé si eran dos o era solo una.